Mateo capítulo 5, vimos los versículos 17 al 20 y ahora vamos a ver del 21 al 26. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, nosotros confesamos que tu palabra es viva y eficaz. Tiene poder para salvar y para transformar, Señor, la vida del hombre, de todo hombre en este mundo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra fue hecho este mundo, por medio de tu palabra nosotros hemos sido salvos y por medio de tu palabra tú vas a juzgar a este mundo. Señor, quiero rogarte que nos ayudes ahora a ir a tu palabra, que nos ayudes, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos ayudes, Señor, a poder estar viendo lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Háblanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Hemos visto que el tema principal del Sermón del Monte es el reino de Dios, la entrada y la vida al reino. ¿Se acuerdan que Jesús vino ahí en Mateo? Habla enseguida de que Jesús, Él vino a hacer conocer el reino de los cielos. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el tema de Mateo. Y ese es el tema del reino de Dios, la entrada y la vida en el reino. Y hasta ahora hemos visto tres cosas con relación a los ciudadanos que conforman este reino. En primer lugar, su carácter. Su carácter. Ahí en los versos, Mateo 5, del 3 al 12, desarrolla el carácter del cristiano, cómo ellos son pobres en espíritu, los que lloran por sus pecados, los mansos, humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos. En segundo término, la influencia de estos cristianos, la cual está descrita en los versos del 13 al 16. A pesar de ser perseguidos por causa de Jesús, los hijos del reino, al vivir las bienaventuranzas, son como la sal. Son como la sal cuando el mundo se torna insípido y corrupto, y como la luz cuando el mundo anda en tinieblas, en las tinieblas, sin el verdadero conocimiento de Dios. Y en tercer término, su justicia, que es lo que vimos hace 2 domingos atrás, la cual es descrita en los versos de la justicia de Dios del 17 al 48, es la justicia del reino de los cielos. Por lo tanto, vimos la primer parte que es de la ley, cómo el Señor enseñaba la ley, y es de los versos del 17 al 20, para ponerlo en el contexto. Entonces, comenzamos ahí tratando esa justicia, la cual la podemos resumir en las siguientes palabras. Dado que Jesús no vino a abrogar el Antiguo Testamento, sino a ¿qué? A darle cumplimiento. Jesús no vino a quitar la ley, no vino a hacer una ley más alta, sino que Él vino a que esa ley se cumpla efectivamente. Él hablaba del espíritu de la ley. Entonces, se espera de los hijos del reino que honren el Antiguo Testamento de manera particular, cumpliendo los mandamientos que eran
considerados como pequeños por ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Había mandamientos que ellos los consideraban pequeños. Y entonces Jesús viene a poner el orden en eso, porque Él es el autor de la ley. Él es el autor de la ley. Y Él vino a explicar esos mandamientos que son respetables y por lo tanto la violación a los mismos son pecado. La violación a los mandamientos de Dios es pecado. Es un pecado, son pecados. Y cada una de las 6 secciones que nosotros vamos a ver ahora, a partir del versículo 21 al 26, se describen y comienzan con contrastes. Vamos a notar ahí que Jesús empieza a decir, oísteis que fue dicho. Y ya entrando directamente al sermón de hoy que nos toca ver, la justicia del cristiano, el título del mensaje es, cuando el enojo es un pecado respetable. Cuando el enojo es un pecado respetable. Y tomo ese término de pecados respetables de un libro excelente de un autor, Jerry Bridges, que escribió un libro que se llama Pecados Respetables. Y habla acerca de aquellos pecados que los cristianos toleramos. Aquellos pecados que los cristianos toleran o los dejan pasar en su vida. Y entre esos está esto que Jesús precisamente le habla acá a todo el pueblo, a los judíos y también a los escribas y fariseos, acerca de la ira, acerca del enojo. Y entonces vamos a separar esto, lo vamos a ver en 2 partes. En primer lugar, el contraste fundamental que hay. Cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, y Él dice, pero yo os digo. ¿Cuál es ese contraste? Porque lo vamos a ver a partir de ahora muchas veces. Y es necesario ponerlo en una línea que lo podamos entender. Y en segundo lugar vamos a ver una evaluación práctica. Una evaluación práctica de esto que Jesús quiere enseñar. Y en primer lugar el contraste fundamental, dice ahí el verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo primero que notamos en estos versículos, como ya hemos dicho, es un marcado contraste en estas palabras relacionadas. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, dice Jesús. La pregunta clave acá es, ¿las palabras de quiénes son contrastadas? ¿Las palabras de quiénes? Y algunos han sugerido que Jesús está contrastando su palabra con la de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, que Él está haciendo una diferencia entre la ley y los profetas y el Antiguo Testamento, aboliendo así todo el orden para establecer una nueva ley. Y hay 2 elementos que no nos permiten hacer esta interpretación, que Jesús está diciendo, la ley es vieja, ahora yo les digo algo nuevo. Hay 2 cosas que nos dicen que no podemos tomarla de esa manera, no podemos interpretar como que Jesús quiso quitar la ley, no puede ser. En primer lugar es que Jesús acaba de decir en los versos 17 al 20, que fue el mensaje anterior, que Él no vino a abrogar la ley y los profetas, sino que ¿qué? Vino a darle cumplimiento. Vino a darle cumplimiento. Y que por lo tanto todo hijo del reino está llamado a honrar y a enseñar esa ley. Y en segundo término, si Jesús estuviese hablando del Antiguo Testamento, hubiese usado la fórmula escrito está. Hay muchas veces en la Escritura que dice, como está escrito. Cuando Jesús se enfrenta con Satanás, ¿cómo le responde? Escrito está. El Antiguo Testamento le está citando lo que dice la ley.
Pero acá el Señor les está diciendo, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Y hay un teólogo, Leon Morris, que expresa esta frase y dice que una época en la que muchos no podían leer los escritos, especialmente porque el hebreo antiguo se había perdido en los 70 años de deportación y se había adoptado el arameo en esta ocasión. De manera que la mayoría de la audiencia de Jesús tenía que depender de lo que escuchaban de los estudiosos para el estudio del Antiguo Testamento. ¿Y a quiénes escuchaban? A los escribas y a los fariseos. Ellos le decían, ellos regulaban, ellos decían que estaba bien y que estaba mal. Por lo tanto, ellos podían manejar como ellos quisieran la ley de Dios. Y ellos decían que estaba bien y que estaba mal. Así que Jesús no estaba criticando el Antiguo Testamento, sino la comprensión que muchos de sus oyentes adoptaron debido a la enseñanza que se les había dado. La verdadera interpretación iba más allá de la que ellos habían reconocido. Los escribas y fariseos habían dicho que el pecado de matar era cuando alguien asesinaba a una persona. Solamente el Señor, cuando dijo no matarás, ellos decían cuando a alguien le quitaban la vida, lo mataban. Y nada más que eso. Y se quedaban en eso. Por lo tanto, Jesús viene a dar cumplimiento de la ley, pero viene a explicar qué significa para Dios, para el Señor, ese no matarás. Y hoy lo vamos a ver. Jesús no estaba entonces contrastando sus palabras con la de Moisés ni los profetas, sino con la interpretación que los escribas habían dado al pueblo. Fíjense cómo es ahí, hermanos, la escena. El pueblo tenía el conocimiento de las Escrituras, de lo que los escribas y fariseos le enseñaban. Por eso cuando Jesús viene a poner en orden la palabra, su palabra y el propósito del cumplimiento de su venida, ellos se enojaron mucho con Jesús. Mucho al punto de querer matarlo a él. Porque ellos tenían la verdad. ¿Cómo viene este hombre a decir qué es la verdad? ¿Cómo viene este hombre a decirnos cómo es la ley? Y que él interpreta correctamente la ley. Y este era el problema en aquella época. Entonces, los escribas y fariseos revelan que ellos eran culpables de restringir el significado de la ley e incluso sus exigencias. Un ejemplo de esto lo tenemos en los versículos 21 al 26. Alguien dirá, pero acá dice no matarás. Y es claramente una cita del mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 13, que dice no matarás. Además, el juicio de las autoridades humanas sobre los homicidas es claramente enseñado por Dios en Génesis capítulo 9, versículo 6. Ahí Dios dice que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. ¿Y en qué se puede criticar a los escribas y fariseos en esto? En el problema de la interpretación que ellos hacían. El problema de la interpretación de los escribas no estaba técnicamente en lo que habían dicho, sino en lo que habían dejado de decir. Los escribas escondían el significado de lo que verdaderamente ese no matarás significaba. Por eso Cristo viene a ponerlo como debe ser expuesta su palabra. Por un lado, ellos habían reducido el contenido de este mandamiento a una cuestión de cometer verdadero homicidio, que está en este no matarás. Entonces ellos restringían la ley a la simple letra y por ello consideraban que habían guardado el mandamiento. Le decían, ¿vos mataste a alguien? ¿Lo mataste físicamente? Decían, no, yo nunca maté a nadie. Como si yo le preguntara acá, entre nosotros,
Levante la mano, ¿quién asesinó a alguien? Nadie asesinó. Bueno, entonces ustedes no son culpables de haber matado a alguien. Ese mandamiento, ustedes no los puedo culpar por ese mandamiento, porque no mataron a nadie. Y ellos escondían el significado de lo que significa para Dios matar a una persona. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, en ese término ellos restringían la ley a la simple letra. Y esto era aparentemente lo que los rabíes también enseñaba a la gente. Pero hay un gran problema en todo esto. Ellos se olvidaron del espíritu de la ley. Se olvidaron de quién había dado la ley, que era Dios. Jesús sostuvo que la verdadera aplicación de la prohibición era mucho más amplia de lo que ellos habían escuchado. Imagínense, los rabíes, los escribas, fariseos, les enseñaba a un grupo de gente estas cosas. Y ahora se aparece en escena Jesús, que dice ser el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y viene y les dice, ellos les escondían la verdad de la ley. Imagínense el impacto en aquellas personas. Cuando Jesús expone lo que verdaderamente significa no matarás, no matarás. Y entonces Jesús dice que esto también en el pensamiento de Dios incluye pensamientos y palabras tantos como obras, enojo o insulto. Esto es tanto como el asesinato mismo. ¡Wow! Movía la estantería de cualquier hombre que escuche esto. Que un insulto, que un enojo, que un odio es igual a matar delante de Dios. De modo que la ley del Antiguo Testamento no debía creerse respetada por el mero hecho de no derramar sangre. El espíritu de la ley, señala Jesús, apunta al problema fundamental, es decir, aquello que realmente impulsa al homicidio de una persona. Porque dice, mas yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, y ahí está, la raíz del homicidio, la raíz de la muerte. De hecho, al apuntar el mal del homicidio y no a la causa espiritual que lo produce, sin advertir en su contra, se está errando al blanco. Hermanos, ¿qué pasa cuando hay un asesinato? Cuando un hombre se levanta contra otro hombre creado como él, sea hombre o mujer, y vemos que la mató, la asesinó. ¿Qué pasó? Todo se originó por un insulto, por una serie de enojos, por una serie de irritabilidad en esa persona, al punto de colmar su paciencia y ir y derramar la sangre contra esa persona y llegar al asesinato. Pero ¿cuál fue la raíz del problema? El tener esa diferencia de enojo, el no ver el problema, que el problema radica en el corazón del hombre. ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los homicidios, los pleitos? ¿No es de nuestro propio corazón? Es del propio corazón del hombre. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Ahora, hay una pregunta. ¿Prohíbe Jesús entonces todo tipo de ira? Entiendo que no. Por dos razones. En primer lugar, hay varias experiencias en las que llamamos enojo, ira, de las cuales unas son pecaminosas y otras no. Nosotros tenemos ahí en Marcos capítulo 3, versículo 5, utiliza la palabra, Jesús estaba enojado. Jesús ahí está, hay un hombre que se le acerca, que el Señor lo va a sanar, y dice entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Ese es un enojo de Jesús. Ese es un tipo de enojo que está permitido. En primer lugar, Jesús nunca pecaba. Jesús nunca pecó. Jesús se podía tener esta actitud, pero Él seguía siendo el inmutable gran yo soy.
Él seguía siendo el Dios soberano. Jesús seguía estando sin pecado. Pero lo que a Él le enojaba era ¿qué? La dureza del corazón de esos hombres. La dureza del corazón de esos hombres. Además, la Biblia nos habla constantemente del enojo y la ira de Dios, tanto de forma directa como indirecta. Pero en segundo lugar también, cuando en Efesios capítulo 4, versículo 26, Pablo dice a creyentes que como nueva criatura ellos deben airarse, ¿pero qué? No pecar. Entonces es permitido airarse, pero no es permitido el pecado. Y esto siempre tiene que estar en esta perspectiva. Si no nos volvemos como los escribas y fariseos. Airarse, pero no pecar. Lo dice porque el viejo hombre había perdido todo tipo de sensibilidad por el pecado. Pero se espera de todo aquel que tiene hambre y sed de justicia que arda ¿de qué? De indignidad por el pecado y por la injusticia. Si nosotros vemos una noticia que se cometió un homicidio, asesinaron a 3 chicos, una madre asesina a un bebé recién nacido, y hermanos, nos produce un enojo, una ira, ¿pero por qué? Por la indignación del pecado mismo. No es que vamos a ir, si yo voy y mato a esa mujer, yo estoy pecando, pero mi indignación por el pecado hace esto, ese enojo, ese repudio a esa injusticia. ¿Pero qué? Tengo que tener cuidado. No tengo que pecar. No tengo que pecar. De modo que Jesús también, como ser humano ideal, pudo enojarse al punto también de volcar las mesas en el templo y llamar a los religiosos hijos del infierno. Y dado también que se espera que de todo hijo del reino que siente indignación por el pecado personal propio y social, entonces nos vemos obligados a pensar de que el mandato a no airarse en el texto que estamos viendo es muy específico. ¿Qué enojo está diciendo acá Jesús en Mateo capítulo 5? ¿Cuál es entonces ese tipo de ira que la ley condena? Creo que la clave está en el verso 24. Cuando Jesús dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Esa es la palabra. Esa es la clave. Reconcíliate es la palabra. Y a la luz de dicha palabra, entonces podemos entender que enojo, ira, en el contexto es para referirse a toda una familia de pecados relacionados a la ira y que requieren reconciliación. Acá no solo es el enojo, es un paquete. ¿Vieron? ¿Se acuerdan las mamushka? Esas mujercitas que había una grande, se abría una tapita y había otra más chiquita y otra y otra y otra y otra. O como los que somos más viejos, los tarritos de polvo de hornear era, me parece, ¿no? Que había una foto de un tarrito y atrás otra foto y contábamos a ver cuántos tarritos había. Bueno, el enojo tiene un paquete de otros pecados que cuando nosotros comenzamos a tolerarlos, los hacemos pecados respetables en nuestra vida. Y eso no puede ser. Y muchas veces, obviamente, hermanos, yo hoy pensaba, este mensaje yo lo predico para mí mismo. Estoy hablando del enojo, de la ira, de cosas que a menudo le suceden. Si hay alguien de acá que nunca se haya enojado, nunca se haya irado, se puede retirar. Y le cantamos 3 veces santo, porque es algo imposible. Siempre estamos con este problema, siempre estamos mortificando este pecado. ¿Cuáles son estos pecados? Creo que Efesios capítulo 4, versículo 31, da una lista de estos pecados. Los enumera claramente. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia y toda malicia. Y vamos a ver estas cosas de manera particular. Enojo, ira. Como se ha dicho anteriormente, hay un enojo, ira que no es pecaminoso, por lo tanto este enojo, ira debe ser distinguido. Y entonces, ¿qué caracteriza a la ira pecaminosa? Y el pastor John Piper da 4 distintivos de este enojo, ira en este pasaje. En primer lugar, dice que el enojo pecaminoso es aquel que no es regido por el amor por aquellos que nos enfurecen. Como dice Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el enojo entonces, para ser legítimo, debe ser regido por el mandato de ¿qué? De bendecir y orar y hacer bien a los que nos ultrajan. Y esto implica que junto al profundo desagrado por la acción que nos han realizado, incluso también por el corazón corrupto de esa persona que nos ha ofendido, que produjo esa mala acción, debe haber un deseo por el bien de esa persona que nos ha hecho mal. Y así es como piensa Dios. Y así es como dice su palabra. Haced bien, orad, orad. No quiere decir que reconozcas que lo que está haciendo esa persona es injusto contra vos. Y está mal, es verdad, está mal. Pero el Señor nos dice, oren, bendigan, hagan bien. En segundo lugar, dice John Piper, que el enojo pecaminoso no es prudente. Es decir, olvida que el mal que nos hace enojar está dentro del gobierno soberano de Dios. ¿Por qué me pasa estas cosas justo ahora? Bien, me pasa algo y me enojo en gran manera. Pero hay un plan soberano de Dios para que a mí me suceda eso. Está dentro del plan soberano del Señor, que Dios no va a hacer nada malo contra mí, que los pensamientos que Él tiene hacia mí son siempre de bien. ¿Por qué te enojas tanto? Si Dios siempre tiene buenas cosas para sus hijos, ¿por qué nos enojamos tanto? Entonces yo tengo que ver que ese enojo o ira es pecaminoso. Pero cuando yo me enojo y entiendo que esto puede ser parte de un plan de Dios, entonces pongo todo a la perspectiva de Dios. Señor, ayúdame a pasar este momento, este trance, esto que me está pasando. Ayúdame, Señor. Y Jesús nos manda a no temer también, a no temer. Cuando Jesús habla que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él sepa y que cada uno de nuestros cabellos están contados, es para que no tengamos temor, es para que confiemos en Él. No va a haber nada que nos pase que Él no esté bajo su gobierno y bajo su poder. Entonces, yo tengo que tener cuidado de tener enojo o ira en ese caso, en ese obrar de Dios, porque puede ser pecaminoso contra Dios. Me estoy enojando contra algo que Dios está permitiendo. Y en cuarto lugar, el enojo pecaminoso no es misericordioso ni perdonador. Pedro le dijo a Jesús, ¿se acuerdan? Entonces, cuando se acerca Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, el enojo debe ser controlado por el pensamiento de que el perdón de nuestros pecados se debe a una misericordia colosal de Dios. A una misericordia colosal que se me ha dado a mí. Y cuando yo comienzo a vivir consciente de que soy un delincuente perdonado por Dios, entonces eso destroza el poder del enojo en mi vida. Destroza el poder del enojo en mi vida. Yo era un delincuente. Cada uno de nosotros, si hoy estamos en Cristo, antes éramos delincuentes que huíamos de Dios. Fugitivos, como esos 3 que hoy buscan, o 2 que hoy buscan. Fugitivos, huyendo de la justicia. Éramos igual, no hay diferencia. Estábamos rebelados contra Dios.
pero en su misericordia Él nos trae, nos perdona, nos deja libres y nos da una gracia. Algo imposible de hacer. El segundo lugar, de acuerdo a Efesios capítulo 4, 31, dice amargura. Y la amargura, hermanos, es el resultado de dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y esta comienza con el resentimiento, es decir, con el aferro intenso tanto a la ira interna. Y la amargura es un resentimiento que ha crecido hasta convertirse en un rencor persistente. Cuando yo me enojo, cuando tengo ira, pero a su vez cuando hay amargura, esto es también un resentimiento que ha crecido hasta convertirse en un rencor persistente en nuestras vidas. En tercer lugar, dice, quítense gritería y maledicencia. Estas eran palabras fuertes e hirientes de desprecio y sarcasmo. Aún palabras tales como Jesús nombra, que le dice necio o fatuo a su hermano, o idiota a su hermano, en otra palabra que lo entendamos mejor. Y estas expresiones no solo son claramente expresiones usadas por personas airadas, sino que también revelan la clase de enojo que tengo, la clase de enojo a la que Jesús también se refiere en Mateo capítulo 5. Se trata de un profundo sentimiento de desagrado que incluye el menosprecio y la hostilidad. Gritería, maledicencia. Ahora dice Efesios, quítense toda malicia. Y la palabra malicia, en el sentido que la estamos usando, tiene el mismo significado de la palabra rencor. Rencor. Cuando una persona es rencorosa, tiene rencor en su corazón. Digo esto porque la palabra original que se traduce como rencor en español tiene otra connotación particular. Y se usan las escrituras para referirse a la actitud, por ejemplo, de Esaú con Jacob, a ese rencor, o la actitud de los hermanos de José para con José. Los hermanos de José tenían un pensamiento, y era un pensamiento ya de amargura hacia él, de enojo hacia él, de rencor hacia él. ¿Y qué los llevó a hacer? A matarlo, a querer matarlo. Fíjense cómo es. ¿Qué los lleva a hacer a Herodes con Juan el Bautista? Un pensamiento, un rencor, los lleva a ¿qué? A asesinar al profeta. Y es esa palabra, esa malicia, ese rencor. Y en estos casos de Jacob y Esaú, de José y de Juan el Bautista, en los tres casos hay algo en común. Un deseo fuerte de venganza. Un deseo fuerte de venganza. ¿Específicamente en qué? En matar. En matar. ¿Notan cómo Jesús entonces nos está poniendo en la perspectiva que ese no matarás es lo mismo que si me enojo contra alguien? ¿Es lo mismo que un asesinato? Porque en todos los casos termina igual. Lo mato en el corazón primeramente, pero después doy a luz a ese pecado físicamente. Lo interesante es notar que Jesús trata todas estas cosas como equivalentes al asesinato ante los ojos de Dios. Y la razón reside en que, como se ha dicho, quien controla esta ira no es el amor. Y como dice Juan en su primera epístola, todo aquel que no ama a su hermano lo aborrece. Ahí en primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 al 15, habla del amor y dice, todo aquel que aborrece a su hermano, tal como Caín, es que homicida. Es homicida. Por otro lado, los escribas y fariseos redujeron las sanciones que acompañaban a este mandamiento a un simple castigo en manos de magistrados civiles. Fíjense que dice ahí Mateo capítulo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será ¿qué? Culpable de juicio, no de juicio eterno.
los escribas y fariseos decían, hay que llevarlo ante las autoridades, a ver qué castigo le dan. Hay que llevarle ante los hombres, a ver qué castigo le dan. Pero es claro que por la solemne también advertencia de Jesús, que el mal descrito no solo pone a alguien bajo el peligro de un juicio humano, sino que sobre todo le hace reo del juicio divino. Noten ahí que dice, mas yo os digo, será culpable delante de la Corte Suprema y reo del infierno de fuego. ¿Por qué los escribas no decían esto? ¿Por qué nos ocultaban la verdad? ¿Por qué estos escribas ocultan que no me voy a ir al infierno si pienso mal de un hermano? Porque eran religiosos. Porque solo pensaban en cumplir las cosas externas de la ley. Porque solo ellos pensaban, lo habían resumido todo a la letra y al papel, y no al espíritu de la ley misma que provenía de Dios. Y Jesús se mueve entonces por el sistema aceptado por ellos hasta llegar al castigo último, para dejar claro que el juicio que hay que temer es en verdad divino, porque se basa en la valoración que Dios hace del corazón de todo hombre. La valoración que Dios hace hoy, es del corazón de todo hombre. Pregúntenle a alguien en la calle, ¿violaste los mandamientos de Dios? Pregúntenle, vamos a ver, ¿alguna vez mataste? No, nunca maté. Yo no soy asesino. Cuando le decimos, ¿deseaste que alguien se muera? ¿Por qué este que me hizo esto no se muere? Y dicen, sí, sos un homicida. Y es lo que Dios dice. Es lo que Dios está diciendo, dejando en claro. Aquel que piense de esa manera es un homicida delante de Dios. Porque es en el corazón que se expresa esto. John Stott, un autor también muy reconocido, dice, el enojo y el insulto son síntomas horribles del deseo de deshacerse de alguien que se interpone en nuestro camino. Todos nuestros pensamientos, miradas y palabras que, como a veces osamos decir, desearíamos que estuviese muerto. Tal mal deseo es una violación del 6º mandamiento y hace que la persona culpable se exponga al mismo castigo a que se expone el homicida. No todo caso literalmente en una corte legal humana, porque ninguna corte puede acusar al hombre por enojo, sino ante el tribunal de Dios. Hermanos, Jesús le está diciendo, los hombres los van a juzgar, pero el castigo que Dios le va a dar es eterno. Es un castigo eterno por estas cosas. Y a manera de resumen, los contemporáneos de la época de Jesús habían escuchado que la ley dada por sus antepasados prohibía el asesinato y que el asesino debía ser llevado a juicio. La persona que asesinase debía ser presentada ante el tribunal para ser juzgado. Pero Jesús, sin abrogar la ley, sino ponerle el sentido, el espíritu a esa ley, insiste en que el espíritu de la ley señala que en realidad alguien no ha cumplido con la justicia mejor del reino simplemente por abstenerse de matar. Él insiste que no solo el asesinato, sino también todo aquel que se aire y menosprecia a su hermano será sujeto a juicio. Y no simplemente al juicio humano, sino sobre todo al juicio divino y al infierno de fuego. Lo triste, amados, es que la historia se sigue repitiendo aún hoy en muchos círculos evangélicos, aún de iglesias reformadas que hoy surgen. Se deja de lado esta explicación, se deja de lado el espíritu de la ley y se va a las cosas superficiales, a la letra, de hacer cosas que no convienen,
que Dios te va a mandar al infierno por no cumplir específicamente estas cosas. Y no se dan cuenta que, al igual que como los escribas muchas veces intentamos de cambiar o redefinir cosas, las exigencias de Jesús, para que no sea posible cumplirlas. Entonces se defienden como meros actos externos y meras decisiones que se van. Entonces la definición que hemos dado a la autonegación es un ejemplo de esto, de negarnos a nosotros mismos, como Cristo también lo hizo. Y muchas veces decimos, a veces tengo un deseo de darle un sopapo a esta persona, para que se... Mirá lo que me está diciendo. Tenía ganas de darle un sopapo y que reaccione. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque me niego a mí mismo. Y no me estoy negando a mí mismo. En mi corazón quiero darle un sopapo y agarrarlo del cuello. Las dos cosas. Entonces ahí tiene que surgir esta pregunta. ¿Dónde está el problema en mi vida? ¿Dónde está? ¿Por qué estoy pensando esto de este hermano que me está haciendo esto? ¿Por qué quiero reaccionar de esa manera? Porque entonces, si pudiera hacerlo, lo haría. Porque ya lo hice en mi corazón. Ya lo hice en mi corazón. Y entonces tengo que reconocer es que estoy pecando, que estoy enojado, que estoy airado y estoy pecando. Y tengo que arrepentirme delante de Dios. ¿Estamos tolerando nosotros esto? ¿Estamos tolerando este pecado? ¿Lo hacemos el enojo un pecado respetable en mi vida? Porque yo tengo derecho a enojarme contra quien sea. Cuidado, hermanos, porque esto nos puede llevar a la perdición. Esto nos puede llevar a la ruina espiritual. Cuidado, no hagamos que este sea un pecado respetable. Y el último punto, ya vimos cómo el contraste de lo que Jesús quiso decir, ponerle ahí lo que dice el texto, lo que Jesús dijo cuando se refería no matarás. Ahora vamos a ver cuál es la evaluación práctica. Y ahí en el versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y acá vemos en este por tanto, indica que Jesús procedió a dar la explicación práctica de los principios que acaba de enunciar, que nosotros vimos en los versículos 21 y 22. La ira malintencionada es tan maligna y el juicio de Dios tan seguro que debemos hacer todo lo posible para erradicarla tan rápido sea posible. No hay que dejar que el enojo prosiga en nuestra vida. Hermanos, tiene que ser erradicado de nuestra vida una y otra vez cuando aparece. Para acentuar esto, Jesús ofrece dos ilustraciones. Fíjense ahí el texto. Y una está tomada de una persona que viene a cumplir con sus obligaciones religiosas. Poner la ofrenda en el altar. Entonces viene y ahí se acuerda que él ha ofendido a su hermano. Entonces lo podemos traducir de esta forma. Si estamos en la iglesia, en el culto de adoración, y vamos a cantar a Dios, a adorar a Dios, pero yo me acuerdo que tengo algo con mi hermano, tengo que salir afuera, hermano, vení, mira, quiero que me perdones, hice esto, o me ofendí por esto que me dijiste, guardé rencor y enojo en mi corazón, quiero que me perdones, porque estuvo mal el pensamiento que yo tuve con vos. Y ahí se reconcilian. Y después vienen y adoran a Dios. Ahora, ¿qué es lo primordial que Jesús dice acá? ¿El reconciliarse o la adoración? Según dice Mateo, reconcíliate primero. O sea, los fariseos no decían, levantemos las manos, santa, adoro a Dios, estoy adorando a Dios.
y tal vez estaban enojados y peleados y querían matar a todos los que se oponían a ellos. Pero ellos eran religiosos, creían que la adoración era lo principal. Jesús dice, no, la reconciliación es lo principal. Reconcíliate, el enojo no puede estar en tu corazón. Dios es un Dios santo. Cuando te reconcilies, ahora vení y adorame como tiene que ser. Vení y levantá tus manos. Vení y cantá mi nombre. Y entonces toma el ejemplo de la ofrenda. La ofrenda es la adoración a Dios. Es la adoración a Dios. Y en segundo lugar usa una metáfora también legal de un hombre que debe dinero a su adversario. Pero estos dos hombres van caminando juntos. Y antes que llegue a un lugar en el cual el hombre, en el cual le debe, lo lleve al juez y este juez lo entregue en la cárcel, Jesús le dice, este hombre, el que están caminando dos juntos, son dos hombres impíos. Y si vos le debes algo, ponete de acuerdo en tanto que estás en el camino. No sea que al llegar, él te entregue al juez, al alguacil y ahí a la cárcel. Entonces, nosotros tenemos que estar bien con nuestros hermanos y también con las personas que no conocen a Cristo. Tenemos que buscar la reconciliación, tenemos que buscar la unidad, por lo menos para que ese enojo no esté en mi corazón. Yo tengo que perdonar a aquel que me hace mal. Yo tengo que perdonar a aquellos que me persiguen, como dice la palabra, ultrajan y persiguen. De modo que el pago antes de ir a la prisión sería entonces mucho más sensato. Y notemos que los cuadros son diferentes. Uno se toma de la iglesia y el otro de la corte legal. Entonces uno es de un hermano y otro es de un adversario, como dice la palabra de Dios. Pero en ambos casos la situación básica es la misma. Alguien tiene un motivo de queja contra nosotros. Y la lección básica, hermanos, es la misma. Necesidad de acción urgente e inmediata de tratar el enojo y la ira en nuestro corazón. Una necesidad urgente. ¿Saben qué es una urgencia? Salir corriendo a un lugar. Es urgente. Y esto tiene que ser urgente en la vida del cristiano. No puedo albergar esto en mi corazón. Algunas recomendaciones prácticas para los creyentes. ¿Qué hacer para no enojarme injustamente? ¿Qué hacer para no enojarme injustamente? En primer lugar, tengo que tomar en cuenta la soberanía de Dios. Aunque Dios no es el que provoca a situaciones, Él las permite. Él permite ciertas situaciones. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. Para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces este pecado respetable del enojo se da en situaciones de un marco de personas conocidas, como el matrimonio, los hijos o la familia. Entonces somos más rápidos a enojarnos y somos más rápidos a contender, porque son gente conocida, las tratamos a diario, tenemos una cierta confianza. Y a veces Dios permite ciertas situaciones, pero Dios nos está permitiendo que nosotros veamos ese pecado y que nosotros rápidamente lo quitemos de nuestro corazón. Entonces yo tengo que ver que ahí yo me estoy enojando tal vez muchas veces injustamente. Debemos orar que Dios nos ayude a crecer en amor. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 5. El amor, ¿qué hace? No se irrita. Hermanos, somos irritables por naturaleza. Hoy vivimos en una sociedad desconforme cada día más y muy irritable. Y nosotros caemos en esa irritabilidad. Pero a su vez, ¿qué hace el amor? 1 Corintios 13, 5.
no guarda rencor. ¿Saben qué es esto? No lleva una lista del mal que me hiciste. Yo tengo contado todo lo que me hiciste, ¿eh? ¿Te acordás? Mira, ¿empiezo? ¿Querés que empiece? Lo que me hiciste, esto, ¿y te acordás? ¿Y te acordás? En 1998, ¿te acordás? Y sacamos la lista larga de cosas. Y tal vez es verdad, nos pasó injustamente tal vez. Pero el verdadero amor no lleva cuentas del mal. No lleva cuentas del mal, dice el Señor. Y esto dice su palabra. Entonces, para no enojarnos injustamente, no repasemos la herida una y otra vez, que esta también puede llegar a ser una raíz de amargura. ¿Qué pasa cuando repaso lo que alguien me hizo? Lo repaso en mi corazón, lo repaso en mi mente una y otra vez, ¿y saben qué pasa? Empieza una raíz de amargura. Y ya no es algo interno, lo exteriorizo. Y le digo a mi esposa, ¿sabés lo que me hizo? Mirá, y la empiezo a contaminar. Y sigo con mis hijos, y sigo con mi hermano, y sigo con otro, y se empieza a extender esa raíz de amargura. Y es lo que la Biblia nos habla acerca de que brotando alguna raíz de amargura, no contaminéis a otros. Y eso lo provoca el enojo, injustamente. Aprender también a perdonar de la manera que Dios nos perdonó. Creo que esto es clave también. Ahora, otra recomendación práctica para los creyentes. ¿Qué hacer si yo estoy enojado injustamente? ¿Qué hacer si yo soy el que estoy enojado? Si ya estoy enojado injustamente, ya me enojé, ya estoy enojado con esa persona, ya listo, le cerré, no le abro más. Bien, reconocer mi pecado, reconocer que estoy mal delante de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirme. Es sencillo, arrepentirme y confesar primero ante Dios y luego ante la persona ofendida. Pedirle a Dios que me ayude a cambiar de actitud. Es decir, hacer benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros, mirando ¿a quién? A Cristo. Acordémonos, nuestro perdón, Dios nos perdona porque lo mira a Cristo, no porque yo sea en el fondo bueno. Es Cristo, Él lo mira a Él. Entonces, de la misma manera Dios me dice, perdónalo. Arrepentite y perdonalo si ya estás enojado. Y en tercer lugar, ¿qué hacer si no soy yo quien está enojado, sino mi hermano conmigo? No estoy yo enojado, yo soy un santo. Mi hermano está enojado conmigo. ¿Qué problema que tiene mi hermano? Pero más aún, con mayor razón, ¿qué hacer si la razón por la cual mi hermano está enojado conmigo es injusta? Se enojó conmigo, encima no tiene razón. Muchas veces pasa eso, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces, yo siempre tengo la razón. Bien. Independientemente de que la causa de tu hermano para tener algo en tu contra es justa o no, debe haber un esfuerzo por la reconciliación. Debe haber un esfuerzo por la reconciliación. Como lo expresó un teólogo holandés, Ridderbos, él dice, en una frase, dice, en un párrafo, dice, si yo sé que mi hermano aún piensa que tiene el derecho de estar insatisfecho conmigo, ¿no debería esforzarme para lograr la reconciliación con él? Por supuesto que sí. Tiene que ser un esfuerzo de mi parte de estar bien con mi hermano. Yo no quiero estar mal con él, ni que él esté conmigo. Aunque él no tenga la razón, yo tengo que ir y reconciliarme con mi hermano. Lo principal es la reconciliación. En todo esto debemos recordar que, más que la letra, como hacían los fariseos, lo más importante es el espíritu de la ley. Por tanto, debemos mirar este pecado como es. Debo mirar que es un pecado estar enojado, que es un pecado, aunque haya sido injusto lo que me hayan hecho. En segundo lugar, nuestra actitud no tiene que ser negativa, sino positiva. No se trata simplemente de anidar pensamientos malos
en el corazón, o pensamientos homicidas en el corazón contra otros. Significa realmente que deberíamos tomar medidas para reconciliarnos urgente con nuestro hermano, urgente. Y en tercer lugar, ver que es algo apremiante, urgente, debido a nuestra relación con Dios. Por tanto, hermanos, no salgamos hoy de este lugar si no tenemos que reconciliarnos con alguien. Porque Dios nos está hablando respecto a esto. Por algo nos toca este texto hoy. No lo traje porque sé que hay alguien enojado. Sí lo preparé porque sé que a mí me cuesta tratar esto conmigo mismo. Pero da en el contexto de la predicación de pasajes expositivos de un libro que hay que hablar del enojo. No lo puedo saltar. Hay que verlo. Y hay que ver lo que Jesús dice acerca del enojo. Y esto creo que es propicio. Y acá en el texto de Mateo, noten que ¿quién es el que toma la iniciativa de reconciliación? El ofendido. El ofendido. Habla del adversario. Es un adversario verdadero, pero te tenés que reconciliar. El hermano tiene algo contra ti, no vos, pero el Señor dice, reconcíliate. Reconcíliate. Entonces, es el ofendido el que tiene que tomar la iniciativa. Y hay también un proceso que debemos saber, que va del enojo a la rebelión, del enojo a la rebelión. Y hermanos, esto yo lo veo como padre de hijos pequeños, me da mucho temor no tratar estas cosas en el corazón de mis hijos. Porque desde que sale del hospital hasta los 5 años, él tiene una naturaleza caída y va a reflejar su enojo y su rebeldía a medida que crece. Y si no freno esto a tiempo, ese enojo, ese capricho, se va a tornar en años en una rebelión. Pero en una rebelión ¿contra quién? ¿Contra mí? No, contra Dios. El termómetro que tengo que mi hijo obedece a Dios es cuanto me obedece a mí, cuanto se sujeta a mí. Cuanto más rebeldes a los padres es porque él tiene una rebelión contra Dios y tiene que ser tratada. Y esto también es parte de este mensaje. En primer lugar, lo podemos ver en 5 peldaños. Me gusta mucho cómo el autor Lou Priolo, hay un libro que se llama El corazón del enojo. Lamentablemente no se consigue físicamente. Esperemos que ahora entre, hermanos, porque es recomendable. Pero él dice 5 peldaños de nuestros hijos y de nosotros mismos al enojo. En primer lugar, es sentirse herido. Cuando una persona se siente herida, que lo han lastimado, baja un peldaño hacia la rebelión. En segundo lugar, lo próximo va a estar amargado. Se siente herido, segundo peldaño, se siente amargado. El tercer peldaño, el enojo. El cuarto peldaño, se vuelve obstinado. Ya hay una obstinación en su corazón. Ya está siendo endurecido ese corazón. Y el último peldaño que lleva a la caída es rebelarse contra Dios. Es rebelarse. Fíjense todo lo que hace el enojo. Por eso vieron que es como una mamusca. Saco, pero cada vez más podredumbre, más pecado. Hay otro pecado que encierra estas cosas. Sentirse herido, amargado, enojado, obstinado y rebelarse contra Dios. Es importantísimo, hermanos, no tolerar este pecado en nosotros, pero a su vez, y esto es aquellos que tienen hijos pequeños, que los estamos criando para la gloria de Dios, queremos que amen a Dios, que sirvan a Dios, tengamos paciencia, amémoslos, mostrémosle el amor de Dios, pero tratemos con este pecado del enojo en su corazón. Tratémoslo con seriedad y con urgencia, no lo dejemos pasar. Y para aquellos que no conocen a Cristo, que nos creemos distantes moralmente hablando de los asesinos, que nunca hemos odiado a alguien, la exigencia de Jesús resulta radical y devastadora porque le pone a un hombre inconverso ante
ante el tribunal de Dios y lo pone que él verdaderamente es un homicida. Verdaderamente es un homicida. Que Cristo tiene que transformarlo, que Cristo debe salvarlo, que es Él el que tiene esa naturaleza pecaminosa ya dentro suyo. Él necesita ser salvo. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos la gracia de Dios. Si yo era una persona que me enojaba y ahora Cristo me salvó, gloria a Dios. Tengo esperanza en Él. El Señor me perdona, se olvida de mis enojos pasados, se olvida de que yo era un peleador callejero tal vez, o era alguien que mataba a todos en su corazón. Él se olvida y hace nueva todas las cosas. Hace nueva todas las cosas. La hace para sus hijos y la hace para todo aquel que cree en Él, que se arrepiente y viene a Él en arrepentimiento y fe. La cruz de Cristo es suficiente para nosotros y Él vino a morir para salvar a los pecadores. Entonces, debemos creer, arrepentirnos y creer en el Evangelio para salvación. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podríamos estar hablando muchísimo de todo lo que tú tienes que trabajar en nosotros y aún específicamente en este pecado del enojo y la ira, Señor. Te doy gracias porque pones en el contexto de tu palabra lo que significa verdaderamente no matarás. Señor, te ruego que en nuestros corazones estemos atentos a toda clase de enojo, de ira pecaminosa, Señor, que se anide en nuestro corazón. Ayúdanos a tratarla con urgencia, por el bien de nuestra alma, Señor, por la relación que queremos tener contigo, Padre, pero también por el bien de nuestros hermanos, de nuestra familia. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús nos has perdonado. Gracias porque en Cristo Jesús, Dios, has borrado todos los pecados. Nos has dado una vida nueva. Y ahora tratamos con estos pecados de nuestra vieja naturaleza, en el cual con esperanza guardamos que un día, Señor, vamos a estar disfrutando contigo, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir conforme a esta verdad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.